Bueno. Vale, en principio voy a intentar, como hemos dicho, vamos a abrir un poco el debate, vamos a hablar un poco en general de los temas y luego, si queréis, empezamos a profundizar un poco más en ellos. Para empezar, por seguir un poco con la reflexión con la que ha abierto Gonzalo al principio del debate, etcétera, sobre qué funcionalidad podría tener la arqueología a la hora de entender los procesos por los cuales se va gestionando, se va creando un patrimonio de la contemporaneidad. Creo que es fundamental, en todo caso, plantearnos la siguiente cuestión. Quizás es interesante ver qué procesos históricos hay detrás de la creación o no del patrimonio, pero lo que eso implica también es, por tanto, una reflexión acerca de cómo ese patrimonio se gestiona, se vincula o se significa en el presente. Ya que de lo que voy a partir para hablar de esta propuesta es de que efectivamente toda la cultura material está mediada por la relación que podamos tener o no con el poder político. Y este poder político X es el que media la realidad de nuestro entendimiento con las cosas. Y ahí es donde entra en juego toda la cultura material. Da igual que hablemos de paleolítico, da igual que hablemos de neolítico, al fin y al cabo, si nuestra relación con la cultura material es un proceso que pasa hoy día, pasa en el presente, absolutamente todo el patrimonio está en juego. Y es aquí donde entra ya por fin el tema de la arqueología, que como veis tiene un título un poco extraño, de la arqueología del neoliberalismo. Porque quizá es interesante entrar al debate y pensar y criticar en todos estos recortes que ha habido, en toda esta política del descalabro, pero quizás sea interesante todavía más aportar un debate más profundo acerca de esta situación. Ya a lo largo de estos días en la GIA ha surgido, hemos hablado de ello, bastante extendido además, sobre el papel o no de la arqueología a nivel social, pero hay algo todavía más fundamental y es que ¿por qué no hacer uso de la arqueología como crítica social? Y sería interesante aplicarlo esto a la realidad, al inmediato presente, ¿no? Y aquí ya es donde entra en juego la definición de qué es o qué no es contemporáneo. Y eso, si queréis, luego lo debatimos, pero quizá la contemporaneidad ya esté falseada desde un principio. Porque contemporaneidad a día de hoy significa pagar las deudas. Y el que no paga las deudas no es contemporáneo, es extemporáneo. En todo caso es un marginal, en todo caso es un vago, ¿no? Y es aquí donde vamos a entrar también a debatir qué es lo contemporáneo y qué es lo no contemporáneo. Y creo que es lo más interesante de este tema. Aquí es donde entra ya la arqueología en juego y, por supuesto, en el análisis del neoliberalismo, que, por supuesto, no es solamente una economía ni nada que se ha gestionado en un sótano oscuro de Manhattan, sino que es toda una racionalidad que se quiere implantar a nivel mundial y que implica la creación de un nuevo sujeto. Esa creación del nuevo sujeto lleva, por supuesto, y implícita, una utilización expresa de la cultura material, de una u otra manera. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, como sistema racional, como paradigma, lleva además su reflejo y su implantación con una materialidad precisa en la realidad que nos media, para refrendar de nuevo ese nuevo sujeto que plantea crear. ¿Cómo podemos atacar esto desde la arqueología? Bien, propongo quizá explorar ciertos conceptos y luego ya, si queréis, profundizamos más en ellos. Pero para empezar, podemos definir exactamente qué significa la derrota, ¿no? Ya que empieza el subtítulo con lo de derrota del orden público, etc. Derrota, en todo caso, para nosotros como arqueólogos debe implicar una cuestión, y en arqueología contemporánea se ha trabajado muchísimo. Derrota implica, por supuesto, la derrota de una alternativa. O sea, cualquier derrota implica una alternativa posible a la realidad vigente. Y esto es lo interesante. Dentro de eso es lo que tenemos que ver, o las posibilidades que se podrían entreabrir con esa alternativa. Y es aquí donde entra el neoliberalismo a imponerse como una alternativa que no ofrece más alternativas. Es el fin de la pluralidad, es la totalización de la política, ¿no? Y es aquí, por cierto, donde ya entran a debate otros juegos, pero creo que podríamos plantearlo de la siguiente manera. Dentro de la política, dentro de las estrategias del poder, podemos distinguir dos tipos de estrategias, ya que el término estrategia, como lo definió Michel Foucault, tiene además distintos significados. No es exactamente como nosotros lo entendemos. Por un lado está la estrategia consciente y precisa de quiero alcanzar este objetivo, lo voy a hacer, pero luego hay otro tipo de estrategia que también lleva a cabo y acaba resolviendo el objetivo primero que tenía el poder. Y es una estrategia que ocurre sin que nosotros seamos conscientes de que ocurre, pero que al final le da la razón. Y esto es lo interesante. Si el poder al fin y al cabo tiene una estrategia directa, ¿no? Dentro del neoliberalismo tenemos la famosa frase de Margaret Thatcher, que no es nada inocente y que decía aquello de que efectivamente lo que hay que cambiar no es solo la economía, hay que cambiar las almas, ¿no? Y esto me parece bastante importante sugerirlo. Entonces, ya con todo esto, entremos en esa estrategia inconsciente, en esa estrategia que nosotros no sabemos cómo ocurre, está moldeando nuestra realidad, pero sin embargo le va a dar la razón al poder vigente.
Y es aquí donde creo que la arqueología tiene un papel fundamental, porque ya toda esta materialidad que se está expresando necesita, por supuesto, de una crítica que se introduzca en ese debate y en ese ofrecer las alternativas que se dieron pero que han sido derrotadas. Y en la gestión de la memoria y del espacio público me parece una tensión fundamental. Entonces, dentro de todo este juego, creo que la arqueología, aparte de todo, es uno de los pocos conocimientos históricos que permite entreabrir o sacar a la luz procesos inconscientes en el desarrollo cultural o en los procesos sociales. Y esto es interesante porque podría visibilizar esa estrategia que nosotros hemos entendido como inconsciente, pero que sigue dirigida por un poder vigente. Y aquí ya entonces pasamos a qué clase de materialidad está gestionando el neoliberalismo para moldear ese nuevo sujeto. ¿Y qué entendemos por el sujeto neoliberal? El sujeto neoliberal es aquel que, bueno, por poner un ejemplo, yo estoy esperando que algún día le hagan una plaza al inventor del Yao Yao, que no sé si sabéis, pero el Yao Yao es la McDonaldización del yogur helado y que, por supuesto, ha cumplido todas las expectativas de lo que debería ser un gran ser humano a día de hoy, ¿no? Un emprendedor joven que al fin y al cabo se ha forrado por una idea que encontró en Estados Unidos y acaba de moldear además el espacio público. Es una locura el proceso aquel. ¿Pero qué es entonces el nuevo sujeto? Es este sujeto, es el empresario, el hombre hecho a sí mismo, el hombre que contractualiza todas sus relaciones sociales y que además todo lo entrevé o lo mueve en relación a la privatización de sus ideales. Facebook, en las redes sociales, lo que hacen es promover lo que Theodor Adorno escribió en sus diarios en los años 40 a la hora de entender las relaciones sociales de manera especulativa. Es decir, nosotros lo que somos comerciantes y representantes comerciales de nosotros mismos, que intentamos vender nuestra imagen a los demás y que intentamos gestionarla de tal manera que tengamos eficacia, contabilidad, mayores visitas posibles. Este tipo de procesos, que es la McDonaldización en general de la sociedad, como dijo Ritzer, que es un sociólogo norteamericano, es lo que promueve también esta idea del emprendedor. Un emprendedor que, aparte de todo, está generando incluso procesos físicos distintos. A día de hoy, los psicoanalistas no dejan de definir nuevas patologías, que viene por esta desbordada individualidad que lo que procura es ofrecer un Estado sustentado sobre individuos soberanos y autónomos. Este nuevo modelo de Estado, al cual podremos entrar luego a debatir, nos sugiere otra cuestión. ¿Qué Estado es el que está promoviendo el neoliberalismo? Nosotros siempre pensamos, ¿se está cargando el Estado? Bueno, en realidad está formando un cambio en el proceso de Estado. El Estado se va a convertir en una empresa privada tal y cual el resto de instituciones, pero es que además ese proceso va a entrar en una nueva acción pública de ese Estado. Y es aquí donde entra en juego la materialidad de nuevo. Estos son procesos inconscientes, ya digo, pero si os dais cuenta, todas estas políticas de privatización del espacio público en la ciudad de Madrid, en otras grandes ciudades, no dejan de evidenciar un proceso que ya advirtió Walter Benjamin a principios del siglo XX, y es que la experiencia del mundo contemporáneo ha cambiado. El sujeto en su relación, en su mediación con la cultura material, ya no tiene nada que ver con la del anterior, es decir, somos incapaces de desarrollar una narración acerca de nuestra experiencia del día a día. Nosotros gestionamos una vida cotidiana, rutinaria, llena de espacios comunes, pero cuando llegamos a casa somos incapaces de expresar o intentar narrar una historia precisa que se amolde y que además incluya una diferencia cualitativa con respecto a los demás. ¿Esto qué implica? Que, por supuesto, el espacio público se llena de granito por parte de Gallardón y se alquila a cantidad de empresas privadas que hacen disfrute y uso de él. De tal manera que olvídate ya de ser un niño que juega en la calle, olvídate ya, por tanto, de crear memorias comunes y memorias colectivas. Y, por tanto, olvídate ya de crear una patrimonialización de esos espacios, porque ya nunca habrá patrimonialización en esos espacios. Son espacios que no tienen memoria, porque no puede generarse memoria en ellos. Esto solo podría entrar en cuestión en el día que se arme la revolución y en esa plaza entonces ya alcance una memoria histórica precisa, pero hasta ese extremo no podría llegarse nunca a mantener una experiencia. Entonces, solo por plantear estos ejemplos, decir que esa materialidad entonces también implica unos dispositivos disciplinarios precisos. Y es aquí donde entran diferentes dispositivos. Para entender un poco, a modo de ejemplo, luego profundizaremos más sobre cómo se está gestionando entonces la cultura material desde esa desmemorialización. Podemos abrir boca con, por ejemplo, esa idea que ya he dicho de refrendar al individuo sobre todo, ¿no? Almudena Hernando en su último libro también lo describía así. Y es eso que hace de la cultura material algo que no solo debe estar al uso y disfrute del individuo, sino que aparte debe expresar y debe llegar a cumplir todos los goces que el individuo está buscando en la mercancía.
Entonces es aquí donde entran procesos muy explícitos, en un momento en el que ya ni siquiera estamos dirigidos a colectividades, porque esto es otro proceso interesante. Se están cargando las pluralidades del sujeto, ya que el hombre empresario, el emprendedor, no solo es algo que esté destinado a un colectivo preciso, sino a toda la globalidad, a toda la globalidad social. Entonces, el carácter del objeto ya ha cambiado, porque el objeto no se dirige a un colectivo, sino que se dirige a un individuo. Y aquí me parece del todo suspicaz cómo lo subliminal está pasándose a segundo paso. Es decir, pongámonos en un ejemplo. Sabéis que hace unos años estaba interesante incluso reflexionar sobre los anuncios subliminales, qué clase de mensajes estaban ahí, mira estos hielos de esta copa, parece una mujer, etcétera, para intentar promover la mercancía. Y sin embargo ahora ya ha pasado de moda esto de hablar de lo subliminal, porque ya no hace falta. Directamente los anuncios se hacen más explícitos. Y es aquí donde entra en juego esto que os digo, de los procesos de individualización neoliberal. ¿Por qué? Porque si ya hay que establecer una relación entre individuos, ya no hace falta tener más matices. Y, por ejemplo, ya lo que resuelve esto ya de por fin es expresar esa búsqueda del rendimiento, goce en la mercancía de manera explícita. Y aquí tenemos por fin la Coca-Cola con tu nombre escrito en la lata. Esto en realidad lo que hace es reflejar eso, lo que hace es reflejar esa relación directa entre la mercancía y el individuo. Un individuo que lo va a comprar, lo va a buscar y además, por cierto, fue un éxito. La gente que lo ha coleccionado de una manera brutal. Como una persecución continua del yo en una mercancía que además se dispersa, porque es algo que está hecho para la globalidad. Y esto también lo podemos ver en algo tan obsceno como la última campaña de Desigual, en el que sabéis que es Everybody Fun, Sex and Love. O sea, que eso se pueda decir. O sea, solo es posible por este nuevo proceso de subjetivización que os estoy comentando. Que se sea tan obsceno y que además tenga éxito, eso tiene que ver con la explicitación de ese goce supremo que se nos vende con la mercancía. Entonces, la reflexión, y ya para terminar, es cómo podemos no entender y visibilizar estos procesos que están cambiando nuestra relación con la cultura material, que están moldeando los espacios urbanos, y cómo no podemos reflexionar en cómo nos va a condicionar a la hora de entender el registro arqueológico. Cuando al fin y al cabo, dentro de unos pocos días, empezarán a salir arqueólogos que solo busquen en el yacimiento una rentabilidad económica X, bien contada y además con estadísticas que lo puedan contar bien. Esto es lo interesante, porque si no, reflexionad en ello, pero acabaríamos gestionando la cultura material, pero desmemorializándola de nuevo como el espacio público, es decir, sin contar con ningún tipo de experiencia del pasado. Se convertiría en un producto X que acabaríamos comercializando o vendiendo por un fin económico preciso. Y os recuerdo solo el capítulo aquel de Los Simpson, en el que Lisa Simpson empezó a excavar y se encontraba un ángel. Os recuerdo que el ángel acababa siendo un reclamo comercial de un centro comercial. Espero que ningún yacimiento acabe en eso, pero creo que para no acabar en eso, la arqueología de aquí tiene que entrar, y es aquí donde ya cierro, a por fin meterse de lleno en nuestra realidad vigente e intentar arqueologizar y devolver esa memorialización de los espacios y de los objetos que cotidianamente estamos utilizando. Nada más, gracias.